Dios les bendiga, mis amados. Muy buen día. Damos gracias a Dios por sus vidas una vez más. Continuamos, acá en el estudio de la epístola a los romanos. Hoy estamos en el capítulo 11. Quiero invitarles a que podamos orar por un segundo por la palabra y entonces podamos iniciar. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu ayuda. Gracias, Dios, porque nos cuidas y porque nuestras vidas están en tus manos, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu misericordia nos persigue y nos alcanza. Gracias, Señor, por tu amor, Dios mío. Hoy, Padre amado, que vamos a ser expuestos a tu palabra, te pedimos, Señor, que trates con nuestras vidas. Señor, que toques nuestros corazones, que nos enseñes, que nos corrijas, que nos exhortes. Padre amado, que hagas en nuestra vida los cambios que necesitas hacer a través de tu palabra. Espíritu de Dios, separados de ti, nada podemos hacer. Por eso hoy te pedimos que nos uses y trates con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Romanos capítulo 11, mis amados. Como les decía, el capítulo 9 hablaba del pasado de Israel, de su error, de su tropiezo. El capítulo 10 hablaba de su condición actual, de cómo está el pueblo de Israel. Y el capítulo 11 habla de el futuro del pueblo de Israel, de lo que va a suceder del pueblo de Israel, con el pueblo de Israel. Sin embargo, siempre nos cae algo a nosotros, ¿no? Siempre nos toca algo a nosotros. Este capítulo es realmente una bendición porque, aparte de comentarnos lo que va a ser, lo que es el futuro o lo que será el futuro del pueblo de Israel, también nos deja en evidencia la fidelidad de Dios. ¿Saben cómo Dios a lo largo de los años, de los siglos, de las épocas, cómo Dios a pesar de la humanidad y de todos sus errores, cómo Dios siempre sigue siendo fiel y se mantiene fiel y es fiel? Es una de las cosas que nosotros podemos ver en este capítulo. Entonces vamos a iniciar, lo dice el versículo 1 del capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es una pregunta que hace el apóstol Pablo. Y digo pues, como inicia, es como un incisivo que el apóstol Pablo está retrayendo el tema, porque recuerden que esto se ha venido tratando desde el capítulo 9, desde el capítulo 10, se ha venido tratando esto de si Dios desechó o no desechó al pueblo de Israel. Cuando hablábamos hace la primera semana en el capítulo 9, conversábamos de lo peligroso que fuera que Dios hubiera desechado al pueblo de Israel, ¿no? Porque si Dios desechaba al pueblo de Israel, ¿qué impedía que en cualquier momento Dios se cansara de la iglesia y desechara a la iglesia también? Y Dios dijera, bueno, ya no quiero nada con el pueblo de Israel, bueno, ya no quiero nada con la iglesia, me voy a buscar otro pueblo. ¿Saben qué impedía que eso fuese de esa forma? Sin embargo, viendo el capítulo 9, viendo el capítulo 10 y aquí el capítulo 11 viene a poner un remate en cuanto a esto. Dios no ha desechado al pueblo de Israel. ¿Saben por qué Dios no ha desechado al pueblo de Israel? Porque Dios es fiel. Y así como Dios es fiel con el pueblo de Israel, su fidelidad también se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, el apóstol Pablo dice, en ninguna manera, o sea, ni pensarlo, no deberíamos ni que eso nos pase por la cabeza de que el pueblo de Israel, de que Dios ha desechado al pueblo de Israel para no tener más nunca una relación con él. Miren, y en este capítulo nosotros encontramos por lo menos 5 testigos que evidencian que Dios es fiel y que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Y el primer testigo que encontramos es el mismo apóstol Pablo, porque él dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo está diciendo, yo soy israelita, yo soy hebreo, yo soy judío, yo soy de este pueblo y aquí estoy parado, soy cristiano. Conocí al Señor, el Señor se me reveló, el Señor permitió que yo llegara a sus caminos. Entonces yo soy evidencia de que Dios no ha desechado a su pueblo. De hecho, miren, los que hemos leído, sabemos cómo es la vida del apóstol Pablo, ¿no? Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 9, su conversión, nos muestran quién era el apóstol Pablo, porque un montón de años después
un hombre que ha servido a Dios, que ha plantado un montón de iglesias, que Dios le ha permitido ver un montón de milagros, es el que está escribiendo esto. Y cualquiera que lo ve y no conoce su pasado dice, este tipo fue santo toda la vida. Toda la vida el apóstol Pablo fue santo. Sin embargo, sabemos que no es así. Es como el que quizás me puede ver a mí ahorita. Saben, que lo vean a uno, que uno está sirviendo a Dios, que uno está en la iglesia, que uno es pastor. Ay, sí, el que no lo conoce a uno de antes, uno dice, ay, mira, no, bueno, mi esposa dice, ay, tan bello, tan lindo. Eso lo dice mi esposa. Pero hay gente que puede decir, oye, este muchacho está sirviendo a Dios y tal, pero el que me conoció de antes, el que conoció al Ítalo de 13, de 14, de 15, que era rockero, que le gustaba el rock, que era metalero, dice, verlo, ¿cómo has cambiado? ¿Saben? Lo mismo pasa con el apóstol Pablo. Nosotros aquí estamos leyendo ya un hombre formado con años de ministerio, un hombre que Cristo se ha formado en él, pero también conocemos su historia. El apóstol Pablo era Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso era un hombre 100% israelita, 100% hebreo. Él era fariseo. Miren, ayer lo comentaba un hermano, existen por lo menos 7 tipos de grupos en esta orden de los fariseos, ¿no? Y cada una de las órdenes era como más celosa, era como más ciega, que se esforzaban más por estar pegado a los mandatos de Dios. De hecho, había una orden que se llamaban los fariseos sangrantes. ¿Por qué los sangrantes? Porque ellos para cumplir la ley, para esforzarse para cumplir la ley, vivían con los ojos vendados. Y entonces vivían con los ojos vendados y se caían por escaleras, se estrellaban contra muros, se reventaban los pies con piedra, y por eso eran sangrantes. ¿Saben? Como no veían, se golpeaban y siempre andaban todos llenos de sangre. Por eso eran los fariseos sangrantes. Las otras 6 órdenes son igual de interesantes, quizás en algún momento pudiéramos hablarlas, pero esta de los sangrantes nos ejemplifica lo comprometida que era esa gente con querer cumplir la ley. Bueno, el apóstol Pablo no era de los sangrantes. El apóstol Pablo era de los que habían enseñado a los pies de Gamaliel, que es otra de las órdenes, que se caracterizaban por ser hombres súper estudiosos, súper celosos, súper pegados. El apóstol Pablo era de ellos. Miren, el apóstol Pablo dice que es descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. En otros pasajes el apóstol Pablo dice hebreo de hebreos. O sea, miren que el apóstol Pablo, no sé si saben quién es Benjamín. Benjamín es el último hijo de Jacob, su hijo menor. Y aparte de ser su hijo menor, lo que llaman en algunos lugares el maraco, escúchese bien lo que dije, aparte de ser su hijo menor, era el último hijo que él tuvo con la esposa que más amaba. O sea, Benjamín era el consentido, hermano. Benjamín era la tapita del frasco. Y el apóstol Pablo era descendiente nada más y nada menos que de Benjamín. O sea, él está diciendo, si la gente cree que Israel fue desechado, bueno, aquí hay un israelita que fue fariseo hasta los huesos, que es descendiente de Abraham, que es descendiente de Benjamín. Aquí hay un israelita que Dios ha perdonado, que Dios ha amado y que Dios le ha mostrado el camino de salvación a través de Cristo. Entonces, no pueden pensar que Dios desechó a Israel cuando un tipo como yo, el apóstol Pablo, está aquí parado predicándoles a Cristo. Entonces, miren, él es un testigo de la fidelidad de Dios. ¿Y por qué de la fidelidad de Dios? Porque Dios había hecho 200 promesas en cuanto a lo que iba a ser su relación con Israel. Y cualquiera que se paraba en el momento del apóstol Pablo, o que se para actualmente, puede decir, Dios no cumplió las promesas a Israel. Dios le incumplió, Dios no fue fiel, Dios no, todo lo que dijo, todas las cosas bonitas que dijo, Dios no las cumplió. Pero entonces el apóstol Pablo está diciendo, mira, Dios no ha desechado a Israel, yo soy testigo, yo soy evidencia de que Israel no simplemente fue votado. Yo sé que quizás aquí no todos van a entender esto, pero hay una película que se llama Toy Story, hay una vaquerita que se llama Jessie. No sé si recuerdan la historia de cuando Jessie es desechada. ¿Saben qué? Y ella más nunca quiere tener un amigo, más nunca quiere formar parte de una familia, porque fue abandonada, porque fue botada. ¿Saben? La dejan así como en un árbol. ¿Y quién no lloró con esa escena? Yo lloré, la verdad, porque es muy triste. Y entonces algunas personas pudieran pensar que así fue desechado Israel, que Dios votó a Israel. Pero no, mis amados. Miren, Israel ha tenido
todos los errores que ha tenido en la vida. Sin embargo, Dios no lo ha desechado. Y eso a mí me contenta. Ustedes dirán, pero ¿por qué le contenta? ¿Será que es medio israelita? No, para nada. ¿Saben? Me contenta porque es evidencia de algo para mí. Dios es fiel. Y amén, me ama a pesar de cualquier error, a pesar de cualquier cosa que pueda suceder. Dios es fiel. A pesar de nosotros mismos, Dios es fiel. Entonces ahí tenemos un primer testigo de estos testigos que vamos a ir viendo a lo largo del capítulo, ¿no? Que nos hablan de la fidelidad de Dios para con Israel. Dice el versículo 2: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. ¿Saben? Y el segundo testigo en cuanto a la fidelidad de Dios es este profeta Elías. ¿Qué está sucediendo en este preciso momento que el apóstol Pablo está citando? Miren, el pueblo de Israel se había pervertido a tal manera. El rey era el rey Acaz, su esposa Jezabel, que era la que realmente gobernaba en Israel. Esa mujer era bruja, borracha, drogadita, prostituta, distrayendo a la gente tiempo. Esa mujer era terrible, hermano. ¿Qué mujer más mala está Jezabel? Y había llevado al pueblo de Israel por un camino de oscuridad y de destrucción y de idolatría de una forma impresionante. Era lo que había logrado esta mujer. ¿Saben? Baal y Astarot eran adorados como dioses principales en Israel. Un descaro, completamente un descaro, que en la nación de Dios esté siendo otro Dios adorado. Es como que en mi casa se metiera otro tipo a vivir y dijera: esta es mi casa y aquí mando yo. ¿Qué pasa? Esta es mi casa, hermano, estás loco. ¿Saben? Entonces Israel, bajo el gobierno de Acaz y de Jezabel, estaba siendo llevado por un camino oscuro, terrible. Entonces Dios levanta al profeta Elías, y entre los muchos milagros y servicios que Elías da al Señor en su ministerio, está este milagro famosísimo que también tiene una reacción bien interesante, ¿no? Elías cita a todo el pueblo, y si nosotros nos imaginamos ese cuadro, eso debió haber sido brutal, porque Elías cita a todo el pueblo y dice: bueno, vamos a montar 2 altares, cada uno prepare su sacrificio, y el Dios que responda con fuego desde el cielo, ese es el verdadero Dios. Y entonces salen los 450 profetas de Baal, salen los otros 400 profetas de Astarot, Astartet. Esos son casi lo mismo, en realidad. Astarot y Astartet son casi lo mismo, pero no es lo mismo. Lo cierto es que había casi 700, casi 800 profetas alrededor de un altar, con un montón de animales muertos, clamando al cielo que descendiera fuego del cielo para que se consumiera el altar. Los tipos se cortaban, se golpeaban, se tiraban por el piso, gritaban y todo lo demás. Y Elías los vacilaba. Elías les decía: griten más duro, porque es posible que su Dios se haya quedado dormido. Griten más duro para que se despierte. ¿Será que no los escucha? ¿Será que está haciendo unas arepas? ¿Quién sabe? Griten más duro para que los escuche. Y resulta que no pasa nada. Al final de la tarde, después que estos locos ya se han cortado los dedos, los ojos, la cabeza, todo, ya han hecho todo el desastre que podían hacer, y su Dios no responde, entonces Elías dice: bueno, ahora le toca a mi Dios. Y el hombre agarra agua, moja el sacrificio, moja el altar, lo moja tanto que alrededor del altar hay una laguna, todo está enlagunado, y entonces Elías le pide a Dios que responda, y desciende fuego del cielo, se consume el sacrificio, se consume el altar. Por un poquito no se consumieron todos los otros profetas, y hay una respuesta de Dios. Pero imagínense ustedes el escenario: todo este montón de profetas con el pueblo de Israel que los seguían a ellos y que creían en sus dioses de un lado, y de este lado solo Elías, pidiéndole a Dios que responda a su oración, y Dios responde, y hay tal impresión que Elías grita: agarran ese poco de profetas mentirosos y mátenlos. Esto habría que entenderlo, esto habría que estudiarlo más a fondo, ¿no? Para entender el porqué de este acto tan agresivo, pero no lo vamos a hacer. Lo cierto es que matan a todos los profetas, y cuando Jezabel o sea, imagínense tú la emoción de Elías, que ve descender del fuego, que ve del cielo descender fuego, que ve a todo el pueblo de Israel volver a Dios, creer nuevamente en Dios. Elías está emocionado. Pero se levanta Jezabel y lo hace temblar y le dice: mira, me quito el nombre si mañana tú no estás decapitado igual que todos mis profetas.
Eso hizo que Elías se fuese corriendo, asustado. Lo puso a correr la voz de una mujer. Hay esposos que nos pasa eso. No, mentira. Miren, lo puso a correr la voz de la mujer. El tipo salió corriendo, se fue por allá en una montaña, se escondió en una montaña. Y escondido en esa montaña, él estaba llorando: ay, me quieren matar, me voy a morir, nos van a matar. Prácticamente, y Elías le pide a Dios: me quiero morir. Oye, si te quieres morir, ¿por qué te vienes a esconder en la montaña? Por aquí no es el camino, por allá es que te quieren matar, aquí en la montaña no te quiere matar nadie. Sin embargo, Elías pone esta queja delante de Dios: a todos tus profetas han matado. Y Dios le dice: no, el hecho de que tú no lo veas, porque eso es tremendo, mis amados. A veces uno no ve las cosas y uno cree que Dios está fallando. A veces uno no ve el obrar de Dios y uno cree que Dios no está haciendo nada. Pero Elías le dice, el hecho de que Dios le dice: hay 7,000, o sea, ni siquiera 3 o 4 y contigo 5, no, hay 7,000 que no se han doblado ante Baal. 7,000. O sea, en otras palabras, aunque tú no lo estés viendo, yo sigo obrando. Aunque tú no lo estés viendo, yo sigo siendo fiel. Y entonces Elías entiende. Elías dice: wow, Señor, es verdad, Señor. Es verdad que, aunque quizás yo no veo, porque eso nos pasa mucho, mis amados. Israel estaba en un momento oscuro de su historia. De hecho, creo que como ese pocos. Y a veces por toda la oscuridad que puede haber a nuestro alrededor, nosotros nos olvidamos que Dios es fiel. Mis amados, pero Dios es fiel. Y su palabra y su voluntad permanecen. Dios es fiel. Entonces, un segundo testigo en este capítulo que nos está hablando acerca de la fidelidad de Dios para con Israel y para nosotros, también es el profeta Elías. Dice el versículo 5: así también, aún este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y sí, por gracia. Ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y sí, por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. O sea, esto es medio enrollado, ¿no? Pero eso es como que yo te digo: te regalo una empanada. Si te regalo una empanada, tú no la pagas porque es regalada. Pero si yo te digo: te regalo una empanada y la pagas, ¿sabes? Ya no es regalada porque la estás pagando. Entonces no es regalo, sino es pago, es obra. Es más o menos lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Yo creo que lo compliqué más, ¿no? ¿No? ¿O lo expliqué más? Ah, ok. Para nada. Lo puse a pensar los que están ayunando, bueno. Lo cierto es esto. Miren, el apóstol Pablo está diciendo: sigue quedando un remanente, pero es bueno que estén claros que este remanente que está quedando no está quedando por obras, está quedando por gracia. Y él mismo es un ejemplo de eso. Merecía el apóstol Pablo ser perdonado, merecía el apóstol Pablo ser llamado al ministerio, merecía el apóstol Pablo la oportunidad de servir a Dios. Para nada. Sin embargo, por gracia, este hombre está de pie sirviendo al Dios de los cielos, al igual que nosotros. Por gracia, mis amados. Algo que no merecemos, algo que aquí nadie se ha ganado, que no importa nuestro esfuerzo. Dios no ha considerado eso para tenernos en este lugar, sino que por puro amor Él ha dicho sí. Dice el versículo 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos así lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Saben? Se vuelve este tema del endurecimiento, ¿no? Que se nos habla en el capítulo 9. Y quiero recordarles, porque cualquiera pudiera pensar que Dios es infiel o que Dios es injusto al endurecer personas para que no lleguen a sus caminos. Pero recuerden lo que yo les decía que había pasado con Faraón. Faraón ya había tomado una decisión. Faraón ya había decidido ser malo con el pueblo de Israel. Y entonces Dios le tomó la palabra. Dios dijo: ah, ¿tú quieres eso, Faraón? Listo, así va a ser. Dice el versículo 8, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Eso es tremendo, mis amados. Miren, yo trabajé por mucho tiempo con judíos. Estuve en la... Bueno, yo les comenté la semana pasada. Y uno escucha a esa gente hablar. Uno escucha sus ceremonias. Uno escucha, por lo menos en los bar mitzvah, cuando el niño cumple los 14 años y hacen la celebración que ellos hacen. Uno escucha al rabino, gracias, al rabino hablar. Y uno dice: wow,
O sea, esta gente sabe, hermano. Esta gente sabe. Esta gente tiene un conocimiento de Dios, ¿vale? O sea, y tú ves su forma de actuar, su forma de vivir. Tú dices, a esta gente le falta un brinquito, chico, un pedacito nada más para que puedan creer en el Señor. De hecho, las fiestas que ellos celebran, Pentecostés, Yom Kippur, Primicia, todas estas 7 fiestas que ellos celebran, señalan, hablan directamente de Cristo. O sea, son simbologías de Cristo. Y esta gente las sabe, las practica, las ve. Sin embargo, no ven al Señor, no lo identifican. ¿Saben? Porque se cumple lo que está diciendo aquí. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Saben? No es que quedan ciegos o sordos, sino que tienen la verdad al frente, estudian sus fiestas, celebran, no sé, todas estas cosas que ellos celebran, tienen la verdad al frente y no lo ven. No se dan cuenta que Jesús es el Señor, que el Señor es el Mesías. Ellos no lo identifican. Dice el versículo 9, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbieles la espalda para siempre. Miren, eso que dice David, eso es una porción del Salmo 69. Salmo 69, existen muchos salmos mesiánicos o salmos con porciones mesiánicas, salmos que anunciaban algo de la venida del Señor. El Salmo 69 es por cantidad el que mayor profecía mesiánica tiene. Y esto que está citando el apóstol Pablo acá, él está citando a Isaías, está citando a Deuteronomio, está citando el Salmo 69, pero esto que está citando el apóstol Pablo acá es bien tremendo. Porque dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. ¿Qué sucedía? Miren, esta gente, el pueblo de Israel, hizo tantos ritos, tantos cultos, tantos sacrificios, tanta cosa, que para ellos, todo lo que ellos hacían, en vez de terminar siendo de bendición para ellos, los terminó encegueciendo, los terminó embruteciendo. ¿Saben? Para ellos se volvió más importante el templo, el sacrificio y las cosas que hacían que Dios mismo. Y miren, muchas veces eso le pasa a los cristianos. De hecho, eso es un mal del que muchas veces sufren los pastores, que se preocupan tanto por la obra, que se preocupan tanto por hacer, que se preocupan tanto por estar, que se terminan olvidando de Dios. Mis amados, a nosotros no puede sucedernos eso. Miren, yo he visto cualquier cantidad de cristianos que se meten tanto en la obra, tanto a servir a Dios, que dejan de leer la Biblia en su casa, que dejan de orar, que dejan de tener una vida de comunión porque estoy ocupado, porque tengo una reunión, porque tengo esto, porque tengo aquello. Hermano, usted puede tener todo eso, pero la comunión con Dios, eso no puede desecharse, eso no puede dejarse a un lado. Entonces, mis amados, se los recuerdo. No vaya a ser que nuestro convite de los domingos, nuestra reunión de los domingos, venga a engañarnos y nosotros pensemos, ay, yo voy para la iglesia, eso es suficiente los domingos. Yo con eso estoy listo y voy los martes, estoy más que salvo, más que aprobado. Mis amados, no nos dejemos engañar. Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros, una relación personal, no una relación desde el púlpito, una relación personal. Dios quiere tener eso con nosotros. El pueblo de Israel tenía todos sus ritos y todas sus cosas, y para ellos eso se volvió lo primero y eso los dejó ciegos y no les permitió ver al Mesías, no les permitió identificar al Mesías. Si nosotros somos de los que creemos que por estar todos los domingos en la iglesia y todos los martes en la iglesia, con eso estamos listos, estamos engañados. Necesitamos una relación personal con Jesucristo, la necesitamos, de oración, de lectura, de crecer en Él. Y venir a la iglesia, amén, gloria a Dios, como cristianos maduros entendemos que hay que hacerlo porque es un mandato de Dios, pero no es lo principal. Lo principal es nuestra relación personal con Él. Dice el verso 10, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbienles la espada para siempre. Dice el verso 11, y digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Nosotros, los gentiles,
somos evidencia de esa fidelidad de Dios al pueblo de Israel. Ya les voy a decir por qué. Dice el versículo 12: y si su transgresión es la riqueza del mundo, y si su defección es la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: mira, si se tuvo que detener el trato de Dios con el pueblo de Israel con un tiempo, por todo el pecado que ellos venían cometiendo y por toda la ceguera que ellos venían cometiendo, y en medio de detener ese trabajo de Dios, se abrió la puerta a los gentiles, y eso está permitiendo que los gentiles se relacionen con Dios, que los gentiles conozcan a Dios, que los gentiles crean en Cristo. O sea, imagínate tú qué riqueza, qué bendición tan grande el tropiezo de esa gente. Ahora, si el tropiezo de esa gente resultó en una bendición tan grande para la humanidad, para la población del mundo, imagínense ustedes cuando Israel vuelva. Y entonces ahí pudiéramos, porque ¿cuándo Israel va a volver? ¿Cuándo se va a cumplir eso? Obviamente en la venida del Señor. Y en la venida del Señor se va a establecer algo que es el reino milenial. Isaías 60 habla de eso, de cómo Israel va a ser restaurada en el reino milenial, hasta el punto de que todo, miren, Israel ahorita es una de las naciones más odiadas en el mundo. Casi que mucha gente, muchas naciones quieren destruirlo. Pero en el reino milenial la cosa va a ser distinta. En el reino milenial todo el mundo va a querer relacionarse con Israel, todo el mundo va a querer estar cerca de Israel, porque Israel se restauró en Dios. Entonces, ¿por qué los gentiles somos testigos de la fidelidad de Dios para con el pueblo de Israel? ¿Saben? Porque el hecho de que nosotros creamos los trae a ellos a hacerlo. Que ellos puedan decir: esta gente que no es de este pueblo, que no es de nuestras raíces, que no tiene nuestra sangre, ay, sí, ellos sí se relacionan con Dios y nosotros no. ¿Saben? Eso de alguna forma tiene que estar llamando la atención del pueblo de Israel. Eso de alguna forma tiene que estar generando piquiña. Y esa piquiña la está generando Dios mismo para que Israel vuelva. Porque, mis amados, Dios es fiel. Y Dios lo que le prometió a Israel lo va a cumplir. Dice el versículo 13: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Sigue el apóstol Pablo en este mismo tema de que si la exclusión, su tropiezo fue el que abrió puertas para que nosotros pudiéramos creer, ahora ¿qué va a suceder cuando esta gente vuelve y cuando esta gente crea? Dice el versículo 16 que esto viene siendo el cuarto testigo en este capítulo de la fidelidad de Dios. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Quiénes son las primicias? Mira, esto pudiéramos verlo de dos puntos de vista. Pudieran ser los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, se pudiera colear ahí. Ellos pudieran ser las primicias. Hombres que fueron fieles a Dios y que murieron siendo fieles a Dios. Y si ellos fueron fieles a Dios y murieron siendo fieles a Dios, entonces el pueblo de Israel también va a morir siendo fiel a Dios. Entonces pudieran ser los patriarcas, como también pudiera ser quienes iniciaron todo el movimiento del cristianismo. Porque todos los que iniciaron el movimiento del cristianismo, todos, absolutamente todos los apóstoles, el mismo Señor, todos los que estuvieron a su alrededor, todos tenían algo en común. ¿Qué eran? Eran judíos, eran israelitas. Entonces, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Saben? De alguna forma el apóstol Pablo está diciendo: si Dios permitió que al comienzo esta gente fuese santa, si Dios permitió que al comienzo esta gente fuese fiel, si Dios permitió eso, Dios va a volver a permitir que el pueblo de Israel se restaure, se relacione nuevamente con Dios. Porque Dios es fiel. Dice el versículo 17: pues si algunas de las ramas fueron deshajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no
sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. Miren, a lo largo de la Biblia, el pueblo de Israel es, ¿cómo podría?, identificado con tres cosas. Lo primero es con la vid. Oseas dice que Israel es la vid, pero en Juan, privilegio que quizás tuvo el pueblo de Israel. Porque, ¿por qué Israel es considerada la vid? Porque en Israel se dio la palabra de Dios, en Israel se dio la ley, en Israel estaban los profetas. Entonces el que quería relacionarse con Dios tenía que venir a Israel. El que quería tener una relación con Dios tenía que volverse un prosélito y entonces entrar en el sistema de sacrificio, entrar en todas estas cosas. Eso es un privilegio que Israel pierde. ¿Cuándo lo pierde? Por toda su rebelión y por toda su ceguera. El Señor Jesucristo dice, Él viene y dice, ahora yo soy la vid verdadera. Quien quiere relacionarse con Dios realmente tiene que hacerlo a través de Jesucristo. No puede hacerlo a través de... Ahorita, la semana pasada, Matías le estaban enseñando de 3 vírgenes en la iglesia. La Virgen Mónica, la Virgen María, que esa no puede faltar, y otra virgen ahí que no recuerdo cómo se llama. Y como yo les comenté que yo hablo con Matías de esas cosas, yo le estaba diciendo, mira papito, para nosotros, él tiene toda la colección de los Avengers, y está Hulk, que es un muñeco grandísimo, y está el Spider-Man de Tom Holland, que es un muñeco más pequeñito y flaquito. Entonces yo tengo otro muñequito que lo pongo así y le digo, papito, si ese muñequito chiquitico tiene un problema y tiene que pelear con alguien, ¿a quién le tiene que pedir ayuda? ¿A Hulk o al... Oye, a Hulk, por supuesto que a Hulk, cualquiera de nosotros lo haría. Buscamos al más fuerte para que nos ayude, ¿o no? Yo no voy a tener un problema. Ay, tengo un problema grandísimo con Omar, Steven, ayúdame. Por favor. No, vale. No, chicos, yo busco a Luis, ayúdame. ¿Sabes? Que me eche una mano Luis, que me eche una mano Richel. No, si el problema es con Omar. Claro, que nosotros estamos ahí más o menos en el mismo ring. ¿Entiendes? Entonces miren, ya nosotros para acercarnos a Dios nos relacionamos en Jesucristo. No tenemos que estar buscando vírgenes, no tenemos que estar buscando... Yo en estos días creo que les conté, fue a la panadería, una panadería que está cerca de mi casa a comprar pan. Y cerca de esa panadería hay una iglesia católica. Yo le mandé un video a Steven, me voy a volver católico, echando broma, por supuesto. Como el pan no había salido y estaba el servicio en la iglesia católica, me senté a escuchar al cura predicar. Sí, me senté a escuchar qué decía el hombre. Y verlo, predicó muy bien. Pero al final terminó diciendo... Al final el hombre estaba hablando de San Rafael, porque esa es la parroquia Rafael. Entonces terminó diciendo, no, si usted tiene problemas, pídele ayuda a San Rafael, clame a San Rafael, préndale una vela a San Rafael. No, hermano, yo le pido a Jesucristo. Jesucristo es la vid verdadera. A través de Él nosotros nos relacionamos con Dios. Pero ese era un privilegio que tenía el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel era considerado la vid, ya no lo es. El pueblo de Israel también era considerado la higuera, y esto de la higuera es bien tremendo, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el Señor maldijo la higuera, porque la higuera tenía hojas pero no tenía frutos. Esto es tremendo, porque ¿qué sucede con la higuera? La higuera primero da el fruto, no el fruto, brota el botón del fruto, y después que el fruto se ha desarrollado es que bota la hoja. El Señor viene y ve que está la mata, tiene hojas, pero no encuentra fruto, y el Señor la maldice. Porque Israel es también ejemplificado como la higuera. Miren, Israel de boca tiene fruto. Tenemos el templo, tenemos a Dios, somos los más santos, somos los escogidos, y esto y aquello. Pero cuando se les revisa realmente, ahí no hay nada de fruto, lo que hay es pura hoja, o sea, es pura apariencia. Pero no hay realmente esencia de Dios. Entonces, así como pasó con esa higuera, también pasó con el pueblo de Israel. Miren, Israel perdió, después de que el Señor muere, resucita y asciende, unos 40 años después, Israel pierde el control de su territorio. Porque que Israel sea considerada la higuera tiene que ver con su territorio, con la tierra que se les dio, la tierra prometida, donde ellos iban a vivir, donde se iban a desarrollar. Pero Israel lo pierde. ¿Saben? El templo es destruido, ellos son desplazados y se queda Israel sin tierra. Cuando el Señor Jesús dice, en medio de sus profecías, por eso uno tiene que estar un poco atento a lo que tiene que ver con Israel, ¿no?
Porque el Señor Jesús dice en medio de su profecía que cuando nosotros veamos que la higuera está floreciendo nuevamente, su venida está cercana. En el 48, no sé si saben qué pasa el 19 de mayo de 1948, Israel renace como nación, que era una profecía, una nación que se creó en un día, dice uno de los profetas del Antiguo Testamento. En el 48 Israel renace como nación. Entonces el territorio que él había perdido comienza a poseerlo nuevamente, pero eso es en el 48. En el 48 ellos no toman posesión de Belén y de Jerusalén. Eso no sucede sino hasta el 65, en la guerra de los 6 días. No sé si han oído de esa guerra. 9 naciones se unieron para destruir a Israel. Una flota de más de 2000 aviones para destruir a Israel. E Israel solita, una nación chiquitica, con 112 aviones. Las otras naciones tenían como 600 tanques. Israel tenía 60. Pero esa sola nación, fue tan brutal su despliegue militar que las aviones de Israel salían, destruían bases aéreas completas de otras naciones, salían 5 tanquecitos del pueblo de Israel y destruían cientos de tanques de las otras naciones. Y en 6 días, que habían dicho que iban a borrar a Israel de la faz de la tierra, Israel se estableció y se fortaleció. Y entonces toma posesión nuevamente de Jerusalén y de Belén y comienzan a verse pequeños frutos en la nación de Israel. Miren, mis amados, esto nos dice a nosotros que la venida del Señor en serio está cerca. La venida del Señor en serio está cerca. Porque ya Israel está retomando, y si nos vamos a todas estas cosas que dicen que ya se tienen los planos para el tercer templo, que ya se está identificando nuevamente el linaje sacerdotal, que ya se están preparando los vestidos de los sacerdotes. Si nos vamos a ver todas esas cosas que están sucediendo, de hecho se dice que supuestamente solamente falta el permiso para que esos tipos con toda la plata del mundo en 3 años reconstruyen el templo. Imagínense ustedes, ya identificaron un linaje sacerdotal, ya tienen las ropas de los sacerdotes. O sea, en 3 años, si hoy dieran el permiso, en 3 años se restaura Israel, se restaura el culto. Pero ¿qué va a suceder antes de eso? ¿Saben qué va a suceder? La venida del Señor. La iglesia ya no va a estar aquí. La iglesia va a ser arrebatada, va a ser raptada, como usted quiera decirle. Entonces miren, esto es una bendición. Por eso para nosotros es bendición estar pendiente de las cosas que están sucediendo con Israel. Dice el versículo 19: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará nada. Claro, porque el que se para y empieza a decir, no, nosotros ahora somos el pueblo de Dios, nosotros somos santos, nosotros somos los elegidos, esos loquitos Dios los votó. ¿Saben? Y si nos empezamos a creer, nosotros no crucificamos al Señor, nosotros no fuimos los que gritaron crucifíquenlo, crucifíquenlo, sino que nosotros más bien los amamos, nosotros más bien los servimos. ¿En qué está basado todo esto? En nosotros. Y no está basado en lo que Dios por amor hizo por nosotros. Entonces el apóstol Pablo lanza una pequeña amenaza aquí, como que no te llenes de orgullo creyéndote más que ellos, porque si ellos, que eran el olivo natural, no fueron perdonados, a ti tampoco se te va a pasar por alto. Entonces, mis amados, miren, nosotros tenemos que saber nuestra posición en Cristo. Tenemos que saber quiénes somos y no tenemos que andar como andaba una persona. Yo estaba viendo un hermano predicando en YouTube que estaba quemando una bandera de Israel. Y él quemaba la bandera de Israel y decía, esos ya no son el pueblo de Dios, están todos endemoniados, son homosexuales, ahora el pueblo de Dios somos nosotros. ¡Wow! Bueno, a veces a los predicadores se les cruzan los cables e inventan una cantidad de cosas para llamar la atención. Dice el versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Severidad tuvo Dios con el pueblo de Israel, que le dio oportunidades, le dio señales, le dijo, le mostró, y el pueblo de Israel simplemente permaneció ciego. Y bondad con nosotros, que no lo merecíamos,
pero que fuimos amados y fuimos perdonados y fuimos recibidos. Dice el versículo 23, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? No les dije, Israel era tipificado o considerado la vid, la higuera y el olivo. No les voy a decir por qué el olivo, investíguenlo en Google. Dice el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Miren qué interesante, la Biblia está llena de misterios. Por lo menos 7 misterios nosotros podemos encontrar en la Biblia. Encontramos el misterio de la piedad en Timoteo capítulo 1. Encontramos el misterio de que Cristo habita en el creyente. Eso vuelve loco a los testigos de Jehová. Ellos no pueden entender eso. El tercero, el misterio del cuerpo de Cristo, como toda la iglesia a nivel mundial forma o conforma el cuerpo de Cristo. El misterio del arrebatamiento, el misterio de la ceguera de Israel y el misterio de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios en muchos casos es un misterio para nosotros. Pero sí podemos estar seguros de algo en cuanto a la voluntad de Dios. Es bueno, es agradable y es perfecto. Esto lo vamos a ver la semana que viene. Dice el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, uno de los 7 misterios que hay en la Biblia, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Miren, hay gente que cree, ¿ustedes han visto esos contadores que se usan para los eventos? Que uno le da, taca, 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 y va contando, es un contador. Hay gente que cree que Dios tiene como un contador así en el cielo y va contando cuántos gentiles se van convirtiendo, taca, 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 taca. Y cuando lleguemos al gentil 50,000 millones, listo, se acabó. Hay gente que piensa eso, yo no estoy tan de acuerdo. Pero lo que sí es una realidad es que hay un tiempo establecido. Dios tiene un tiempo para la iglesia, en el que Dios está trabajando con la iglesia, en el que Dios está mostrando gracia a la iglesia, en el que Dios tiene las puertas abiertas. Hay un tiempo establecido. Y ese tiempo establecido se va a acabar. Ya veremos nosotros si nos quedamos por fuera en ese tiempo. Bueno, ya nosotros somos creyentes, ya nosotros somos parte de la iglesia. Pero si hay una visita hoy en este lugar, ya verá usted si le cierran la puerta y se queda por fuera, o si cierran la puerta y ya estás dentro. Pero hay un tiempo establecido, porque una vez que se acabe ese tiempo, Dios va a cerrar la puerta, se va a llevar su iglesia a la boda del Cordero y se va a restaurar el trabajo de Dios con el pueblo de Israel aquí en la tierra. Dice el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, eso es Isaías 59, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será el pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Qué va a suceder? El Señor Jesús va a volver. La segunda venida de Cristo, que no es el arrebatamiento, porque en el arrebatamiento el Señor no va a poner sus pies sobre la tierra. Él desde la nube, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a llamar a la iglesia, y la iglesia va a subir, se va a encontrar con Él en las nubes, y vamos al lugar donde Dios nos va a tener. Pero en su segunda venida, cuando Él vuelva y ponga sus pies sobre la tierra, que es muy tremendo, porque la Biblia dice que lo primero que Él va a tocar cuando Él vuelva es el Gólgota, donde lo crucificaron. Y automáticamente Él toque ese monte va a explotar y se va a volver un plano grandísimo donde va a haber una batalla. Y eso me gusta, ¿sabe? Porque Él dice, aquí me crucificaron, aquí hicieron conmigo lo que quisieron, ahora venga, papá, ahora sí vamos a vernos la cara. Entonces cuando Él vuelva, todo Israel, ya la iglesia está en las bodas con el Señor, la iglesia viene con el Señor, y el Señor viene a liberar a Israel de la opresión que va a estar viviendo en ese momento. Israel ahí sí lo va a reconocer, porque es un Mesías conquistador como el que ellos siempre han querido. Israel ahí sí lo va a reconocer, Israel ahí sí se va a postrar a sus pies, Israel ahí sí lo va a adorar. Pero entonces el Señor quizás en algún momento haga así y le vea las heridas de la cruz. Siempre fuiste tú. Siempre, hace 2000, siempre fuiste tú el que murió en la cruz. Ahí lo van a reconocer. Y entonces ahí Israel va a ser salvo. No podemos pensar ahorita que todo Israel va a ser salvo simplemente por ser israelita. No, cuando Israel reconozca al Señor
puede ser en este tiempo o puede ser en ese tiempo de su segunda venida, todo Israel va a ser salvo. Dice el verso 28, así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Qué lindo esto, mis amados. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son irrevocables, o sea, en otras palabras, Ítalo, yo quiero hacer esto contigo. Yo no puedo decirle a Dios, no, yo mejor me voy, yo mejor no hago eso. Es irrevocable. Lo que Dios prometió que iba a hacer con mi vida, en su fidelidad, en su misericordia y en su voluntad, Él lo va a hacer y también con ustedes. Porque la obra que Él comenzó, Él la va a perfeccionar. Dice el verso 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, porque todos los que estamos en este lugar llegamos siendo desobedientes a Dios. Alguien pudiera decir, no, yo siempre he sido cristiano, mi papá era cristiano, mi mamá era cristiana, yo nací en un hogar cristiano. Todos antes de estar en Cristo éramos desobedientes a Dios, todos. Aquí no hay ninguno que pueda decir, no, yo era muy santo y por eso estoy aquí. Todos éramos desobedientes a Dios. Dice el verso 31, así también estos ahora han sido desobedientes, pero para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Aquí el apóstol Pablo alaba a Dios, dice el verso 33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Miren, hay gente que quiere conocer el 100% de Dios. Hay gente que dice, yo conozco todo de Dios, yo he leído la Biblia 10 veces, yo esto, yo aquello. Mentira. La misma Biblia dice, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. No podemos conocer el 100%, todo absolutamente de Dios como Él nos conoce a nosotros. Pero les tengo una buena noticia, con lo que conocemos, con lo que se nos ha revelado, es más que suficiente para ser salvos. No necesitamos una nueva revelación, no necesitamos una revelación especial. Con la revelación de Jesucristo y de su palabra, la humanidad tiene todo lo que necesita para ser salvo. Dice el verso 35, ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? No, mentira, el 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Miren, es tremendo porque ¿quién ha aconsejado a Dios? Génesis capítulo 11 dice, descendamos y confundamos. Hubo un consenso en el cielo. Y los judíos creen que ese consenso fue entre Dios y los ángeles. Que Dios porque ellos para ponerle la piedra al Señor Jesús por todos lados. Entonces Dios le estaba preguntando a los ángeles, oye, ¿cómo hacemos con la gente de la Torre de Babel? ¿Cómo hacemos? Un consenso entre Dios y los ángeles. Mentira. Ese consenso fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Descendamos y confundamos. Nadie ha aconsejado a Dios. Muchísimo menos nadie le ha prestado para que pueda decir, bueno, Dios me está pagando lo que yo le di. Nada, mis amados. Miren, todo lo que hemos recibido es por pura gracia. Todo lo que hemos recibido es por puro amor y por pura misericordia. Nadie le ha prestado a Dios. Nadie ha aconsejado a Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Colosenses dice que todas las cosas fueron creadas en Él y por Él subsisten. Sean tronos, sean dominios, lo visible, lo invisible, sean potestades, todo fue creado en Él y por Él subsiste. ¿Qué significa esto? Que si lo sacamos a Él de la ecuación, pasa lo que pasó con el Blip, bueno, con el chasquido de Thanos. Todo se desvanece. Eso es una película. Todo se desvanece. Mis amados, si Él no está en nuestro éxito, todo el mundo se quedó como, ¿quién? Bueno, miren, si Él no está, mis amados, si Él no está en nuestras vidas, todo se desmorona, todo se cae. No importa lo que tengamos, no importa lo que hayamos logrado, no importa, si Él no está, todo se viene abajo, mis amados, porque lo necesitamos, porque Él es la vid verdadera. Separados de Él, nada podemos hacer. ¿Saben por qué?
Él es la esencia. Él es el gobernador, el sustentador. Y ustedes saben que es bonito todo eso. Que Él es fiel. Dios es fiel. Invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar.